buenos días, tardes o noches. Si tienes alguna historia o relato que contar, puedes mandarlo al siguiente correo, bramplaiscuenta@gmail.com. Se los dejaré en la descripción. Sin más, empecemos. El viaje nocturno. Corría el año 2003, en plena década de los 2000, cuando me sucedió algo que aún me cuesta creer. Aquella noche, me había tocado la guardia, y como la semana había estado floja, decidí quedarme un poco más para ver si lograba llevar un viaje. Era tarde, la ciudad dormía bajo un manto de silencio, cuando una anciana apareció en la esquina donde esperaba clientes. Se acercó lentamente al taxi y se subió en la parte trasera sin decir una palabra. La señora, una abuelita de aspecto frágil, llevaba una blusa verde y una falda floreada, con un gran moño rojo en la cabeza que le daba un aire casi infantil. Me miró a través del retrovisor y, en un susurro, me pidió que la llevara a Chalco. Asentí y comencé a conducir. Durante todo el trayecto, la señora no pronunció palabra alguna. Yo, inquieto, la observaba de vez en cuando por el espejo, tratando de descifrar algo en su expresión, pero ella solo miraba al frente, inmóvil. Conforme nos acercábamos a la arboleda, cerca de donde hoy está el Centro Botánico de los Ramón, la anciana me pidió que me orillara, dijo que se sentía mareada. Me detuve al lado del camino y, al abrirle la puerta para que pudiera bajar, noté que su mano, que había agarrado mi antebrazo para apoyarse, estaba increíblemente fría, a pesar de que estábamos en pleno verano. La ayudé a salir del coche y ella, temblorosa, me pidió que le sobara la espalda mientras vomitaba. No pude evitar preocuparme, y accedí. Mientras le frotaba la espalda, noté que su piel, bajo la blusa, estaba extrañamente fresca, casi helada, como si algo no estuviera bien. En la luz intermitente de las luces de emergencia, vi con horror que lo que la señora estaba devolviendo no era otra cosa que sangre. Le pregunté si quería que la llevara al doctor en Axtla, pero ella no respondió. En cambio, comenzó a reírse, una risa que helaba la sangre, mientras hacía ruidos extraños con la boca. La anciana levantó la cabeza, y lo que vi me dejó paralizado. Su cara, antes aparentemente normal, estaba ahora cubierta de granos, y una baba negra le salía de la boca, que había abierto de una manera antinaturalmente grande. Me agarró el brazo con una fuerza sorprendente, dejándome marcas que más tarde se convertirían en moretones. Lleno de terror, me eché hacia atrás, pero la anciana avanzó hacia mí, riendo como una loca. Tropecé mientras intentaba llegar al coche, y ella comenzó a golpear el cristal con sus manos. Desesperado, busqué el palo que llevaba para revisar las llantas del camión de mi hermano, pero cuando encendí las luces del interior, lo que vi fue algo que nunca olvidaré. Aquella cosa, ya no una anciana, se subió a un árbol con una agilidad bestial. Su cabello estaba lleno de lodo, y cuando volteó hacia mí antes de desaparecer entre las hojas, sacó una lengua larga y deforme. Justo antes de perderse en la oscuridad, emitió un sonido que se parecía al canto de un tecolote, pero mucho más fuerte, casi ensordecedor. No esperé un segundo más. Di marcha atrás y salí a toda velocidad de ahí, con el corazón a punto de explotar. No volví a trabajar para el patrón del taxi después de esa noche. El susto fue tal que incluso me provocó diabetes. Años después, una comadre que vive por Santo Domingo me contó que también había visto algo extraño entre las copas de los árboles en la madrugada. Su esposo, que maneja una camioneta, sintió como algo cayó sobre la caja del vehículo y comenzó a brincar, pero nunca supieron qué era. Sé que esta historia suena increíble, y a muchos les parecerá que estoy loco, pero lo juro por lo que más quiero en esta vida, vi lo que vi, y fue tan real como el aire que respiro. Desde entonces, no he vuelto a ser el mismo. El último ladrido de Rocco. Hace 2 semanas perdí a mi mejor amigo, Rocco. Estuvo conmigo durante 18 años, desde que lo recogí de las calles siendo solo un cachorro. Creció viendo a mis hijos, sus hermanitos, y nos acompañó en cada paso de nuestras vidas. Siempre fue fiel y amoroso, pero la vejez, implacable, terminó por consumirlo. El otro día, mientras conducía por la carretera, uno de los neumáticos de mi coche se pinchó. Sentí como el volante se movía violentamente, y aunque no iba a gran velocidad, fue aterrador perder el control de esa manera. Logré salir de la carretera y me detuve en la cuneta, mi corazón latiendo con fuerza por el susto. Me bajé del coche para revisar la llanta, todavía temblando. Me agaché para inspeccionar la rótula y la llanta, tratando de entender qué había pasado. De repente, sentí algo que nunca esperé. 2 patas me empujaron por la espalda, y escuché un ladrido familiar. Casi caí de bruces, pero me giré justo a tiempo para ver un coche que venía directo hacia mí, descontrolado. No lo pensé 2 veces y corrí hacia el monte, justo cuando el coche impactaba violentamente contra el mío. Por suerte, no hubo más que daños materiales. El conductor del otro vehículo salió del coche, pálido y asustado.
Me preguntó si estaba bien, y entre su nerviosismo me contó que se había quedado sin frenos y no podía controlar el coche. Luego, mirando a su alrededor, me preguntó, ¿su perrito está bien? Lo miré confundido y le respondí que no tenía un perro conmigo. Entonces, me dijo que justo antes del choque, había visto a un perro marrón junto a mí. En ese momento, lo supe con certeza, fue Rocco quien me salvó. No tengo dudas de que su espíritu estaba ahí, cuidándome como siempre lo hizo en vida. Si existe una vida más allá de esta, espero poder encontrarme con Rocco otra vez, abrazarlo con todo mi corazón y agradecerle por seguir siendo mi ángel guardián, incluso después de haberse ido. El niño del camino. El año pasado, mientras viajábamos de Tampico a Ciudad Valles, algo sucedió que aún me cuesta creer. Habíamos ido al doctor para hacerle un chequeo a mi madre, que ya es de avanzada edad. Esa vez, solo íbamos mi esposo, mi madre y yo, mis hijas se quedaron en casa. Salimos de Tampico alrededor de las 7 de la tarde, con la intención de regresar pronto, ya que el trayecto no es largo para quienes conocen la ruta. Pasamos por Ébano, y ya había caído la noche. Sentí un cansancio profundo, el tipo que te arrastra al sueño sin que puedas evitarlo. Mi madre venía atrás conmigo, dormitando, mientras mi esposo manejaba en silencio, con la radio apenas audible. De repente, se detuvo a cargar gasolina y, de regreso en el camino, el radio comenzó a distorsionarse. Lo apagó sin decir nada. No sé por qué, pero desperté justo cuando todo comenzó. Al abrir los ojos, vi que mi esposo encendió las luces altas y luego las bajas, y de repente, dio un volantazo que nos sacó de la carretera. Gracias a Dios, no pasó a mayores, pero el susto fue tremendo. ¿Qué pasó?, le pregunté, pensando que tal vez se había quedado dormido. Se me atravesó algo, respondió con la voz temblorosa. ¿Qué fue?, insistí. Era un niño, dijo, repitiendo esas palabras como si intentara convencerse a sí mismo. Un niño que caminó desde la orilla, y se puso en medio de la carretera. Pero andaba en 4 patas. Y estaba peludo. ¿Cómo peludo? ¿No sería un animal?, le pregunté, intentando encontrar una explicación lógica. No, era un niño. Le vi la cara, estaba pelona, pero... Era un niño, insistió. Se bajó a revisar las llantas, fumando un cigarro para calmarse. Yo me asomé por la ventanilla, y me dijo que una llanta estaba completamente ponchada. No traigo refacciones, murmuró, resignado. Mi madre despertó brevemente, pero por efecto del medicamento que tomaba, volvió a dormirse casi de inmediato. No se había golpeado ni nada, afortunadamente. Estuvimos ahí, en medio de la nada, durante lo que pareció una eternidad. Nadie se detenía, y la noche se volvía cada vez más espesa y silenciosa. Nos vamos a quedar aquí hasta mañana para buscar una vulcanizadora, dijo mi esposo con una mezcla de frustración y temor. No había más opción. Anduvo caminando un rato, inspeccionando los alrededores, y luego se metió de nuevo al coche. Yo tenía mucho sueño y calor, así que apenas bajé un poco el vidrio, ignorando sus advertencias de que tal vez el niño podría regresar. Me dormí rápidamente, mientras él se quedaba despierto, vigilando. Pasaron las horas, y de repente, el radio se encendió con un volumen altísimo, despertándonos a ambos de golpe. Mi esposo lo apagó rápidamente, pero ya estábamos alertas. Mi madre se quejó de que necesitaba ir al baño, así que la ayudamos a bajar, aunque estábamos en medio del monte, sin lugar adecuado para hacerlo. Mientras la asistíamos, de repente mi esposo gritó, señalando algo entre las ramas. El niño está allí. Volvió corriendo al coche, cerrando todas las puertas con seguro. Miré hacia donde él apuntaba, pero no vi nada. Intentó mover el coche, pero la llanta estaba demasiado dañada para avanzar. Pasó un tiempo en el que todo parecía calmarse. El silencio era tan denso que casi podíamos sentirlo, cuando de repente, el coche se apagó por completo, y comenzamos a escuchar golpes en la lámina. Mi esposo se asomaba, pero no veía nada, hasta que de pronto le vimos, ese niño del que tanto había hablado. Estaba sobre el cofre del coche, cubierto de un pelaje negro y grueso. Su cara era una visión de pesadilla, con ojos enormes y blancos, sin expresión alguna. No tenía dedos en las manos, sino pezuñas grisáceas que golpeaban con fuerza el parabrisas hasta que lo rompió. Mi esposo salió corriendo, agarrando un bat que siempre llevaba en el coche, y comenzó a golpear esa cosa, mientras yo trataba de calmar a mi madre, que estaba al borde del colapso. De repente, esa criatura emitió un chillido desgarrador y corrió hacia el monte, desapareciendo en la oscuridad. Mi esposo volvió al coche, temblando, y me mostró su pierna, donde esa cosa lo había mordido. No tenía una herida profunda, pero sí unas marcas circulares, como de dientes. Esa noche no volvimos a ver a la criatura,
pero mi esposo cayó en cama al llegar a casa. Estuvo con fiebre durante 5 días, y ningún medicamento parecía ayudarle. Nunca había visto algo así, y aún hoy no sé qué era esa cosa, pero sé que jamás olvidaré lo que vivimos esa noche. Las sombras en la carretera. Hace algunos años, cuando apenas comenzaba mi vida como trailero, me ocurrió algo que jamás podré olvidar. Había aprendido a manejar en la carretera siguiendo los pasos de mi padre, y aunque era joven, ya me encontraba recorriendo largas distancias con cargas pesadas. Vivía en Reynosa, pero lo que voy a contar sucedió en la carretera de San Luis Potosí. Aquel día, había estado cargando aceros suaves en Ciudad Valles, y aproveché para visitar a mi madre mientras acomodaban todo en el tráiler. La ruta era la de siempre, la carretera libre, ya que en ese entonces no existía la autopista que hay hoy en día. El tráfico, como de costumbre, se tornaba pesado, y la noche ya había caído sobre el camino. Me encontraba cansado, pero más que eso, fastidiado por la lentitud del trayecto. La madrugada me atrapó en medio de la carretera, y en un momento decidí orillarme para estirar las piernas y, de paso, ver si podía conseguir un poco de café en la casa de una señora conocida que vivía cerca de la capital. Ella solía estar despierta a esas horas y, como esperaba, me ofreció una taza caliente. Estuve ahí unos 10 minutos, conversando mientras tomaba el café, pero un presentimiento extraño me invadía. Algo no estaba bien, pero no sabía qué. Finalmente, volví al tráiler y retomé el camino hacia la capital. Cuando llegué con la carga, un compañero me comentó que había visto cosas extrañas en la carretera, siluetas en la niebla. Me quedé en la capital un par de días más, pero esas palabras resonaban en mi cabeza. El día del regreso, salí de nuevo rumbo a Valles, poco después de las 10:30 de la noche. La carretera estaba despejada, pero cerca de un poblado llamado Santa Catarina, la niebla comenzó a espesarse, cubriendo el camino con un manto denso y oscuro. Mientras manejaba, sentí un escalofrío y, al mirar por el retrovisor, me pareció ver a alguien colgado en la parte trasera del tráiler. Me orillé de inmediato, pero al bajar a revisar, no encontré nada. Sin embargo, del otro lado de la carretera, donde había un voladero, escuché voces, gritos desgarradores que parecían venir desde lo profundo. Mi instinto me llevó a investigar, pensando que algún vehículo podría haber caído. Pero la niebla era tan densa que no podía ver luces ni señales de accidente. Entonces, escuché pasos acercándose, y al voltear, vi a un hombre de unos 50 años caminando hacia mí. Me saludó y yo, aún desconcertado, le devolví el saludo. ¿Qué anda haciendo por acá?, me preguntó con una voz calmada, casi indiferente. Le expliqué que había escuchado gritos, y pensé que alguien podría estar en peligro. No pasa nada, me dijo con una frialdad que me puso los pelos de punta. Después, sin más, me dijo que ya se iba y comenzó a alejarse, pero antes de desaparecer en la niebla, me gritó: «Cuidado amigo, que aquí pasan cosas». No le di mucha importancia y me dirigí de nuevo al tráiler. Pero justo cuando iba a arrancar, vi algo que me heló la sangre. Delante del camión, en medio de la carretera, estaban paradas varias personas, el mismo hombre, una mujer y 2 niños pequeños. Todos miraban hacia abajo, inmóviles. Abrí la ventanilla y les grité para saber si estaban bien, pero no respondieron. En lugar de eso, todos levantaron sus brazos y apuntaron hacia el voladero. Aterrado, agarré mi lámpara y la dirigí hacia el barranco, esperando encontrar alguna señal de lo que ocurría. Pero no vi nada. Bajé del tráiler, decidido a pedirles que se apartaran del camino, pero cuando me acerqué al lugar donde los había visto, no había nadie. Sin embargo, los gritos volvieron a llenar el aire, más fuertes y desgarradores que antes. «Ja, me duele, me quemo», gritaban las voces, resonando en la oscuridad. Me quedé paralizado, hasta que la luz de mi linterna iluminó algo que jamás olvidaré: 4 cruces de madera clavadas en el suelo, justo en el borde del voladero. Y frente a esas cruces, las mismas figuras que había visto antes, cubiertas de tizne, con rostros quemados y miradas vacías. Eran muertos, aparecidos, que se alzaban desde sus tumbas para revivir el horror de su muerte. El miedo me invadió por completo. Corrí de vuelta al tráiler, con el corazón latiendo a 1000 por hora, y no paré hasta llegar a Valles. Nunca antes había visto algo así, y espero nunca volver a verlo. Es un recuerdo que me atormenta hasta el día de hoy, una experiencia que cambió mi vida para siempre. Si te gustó el video, regálame un like y suscríbete. Muchas gracias.